y luego, si se soluciona el problema, seguimos con Leonel. Gracias, señor presidente. Fechas y ciertos números que generalmente nos hacen creer que a algunos ángeles rantifusos les gusta jugar con las casualidades. El 22 de mayo, que es el día del Cabildo Abierto de 1930, nació en Moldes, en la provincia de Córdoba, Agustín Tosco. El 22 de mayo, el Cabildo Abierto. El Cabildo Abierto pinta de cuerpo entero no solamente la existencia individual de Agustín Tosco, sino que pinta de cuerpo entero a la vigencia de una práctica democrática sindical que trasciende el tiempo y se mete directamente en el presente. Agustín Tosco, hoy lo recordamos porque oficialmente su muerte ocurrió un día como hoy, de 45 años atrás, cuando él tenía 45 años. Por eso digo ciertas coincidencias de los números. Pero en realidad, como bien hizo saber después, muchos años después, ese gran escritor que fue Osvaldo Soriano cuando escribió El Ojo de la Patria, Agustín Tosco murió el 4 de noviembre en la clandestinidad en Buenos Aires y lo llevaron como si vivo al lado del que manejaba la ambulancia hasta Córdoba porque estaba en la clandestinidad. Síntesis de un sindicalismo antiburocrático, un sindicalismo antipatronal, de un sindicalismo antiimperialista y que nunca fue gorila, nunca se expresó en contra de las mayorías obreras que durante mucho tiempo se identificaron con el peronismo como la representación política de la clase obrera. Sucedió una serie de dictaduras en la Argentina. Nosotros, herederos de esa historia, hoy, cuando tantas trabajadoras y tantos trabajadores necesitan de la representación genuina, de la asamblea, del cabildo abierto permanente para que sean reconocidos sus derechos, recordamos, recordar es volver a pasar por el corazón, recordamos la figura del gringo Tosco como imagen y síntesis, no solamente de la expresión individual de aquel que no transaba, sino fundamentalmente de aquel que expresó una corriente sindical que dura hasta el día de hoy. Hoy cuando Palo Oliver recordaba lo que fue el saqueo planificado del Banco Provincial de Santa Fe, que derivó después en que lo tuviéramos al banco lavador de dinero del narcotráfico, como es los hermanos Ron con el Banco General de Negocios acá en la provincia de Santa Fe, cuando pasaba eso de la década, empezó a surgir esa cuestión del sindicalismo empresarial. En el páramo absoluto, a principios de los años 90, un grupo de organizaciones gremiales parimos la Central de Trabajadores Argentinos, efectivamente en una especie de páramo existencial cuando se premiaba desde el menemato esa transformación de proletario a propietario. Me acuerdo que eso decía el doctor Carlos Menem y muchos sindicalistas pasaron a ser empresarios y a partir de ese momento no volvieron más a representar cabalmente a los trabajadores. Tosco representó otra cosa, representó aquello de lo que significaba siempre estar en contacto con la gente, escuchar a sus compañeras, escuchar a sus compañeros. Cuando se hizo delegado tenía solamente 19 años, a los 20 ya había ganado un lugar en el poderoso sindicato de Luz y Fuerza dentro de la empresa provincial de la energía de Córdoba. Ya estábamos en la dictadura del golpe de 1955 y en la década del 60 se convirtió en uno de los representantes de aquello que fue la proletarización de las hijas y los hijos de la clase media, que generaron una corriente sindical y política totalmente diferente a las grandes mayorías. Así todo, Tosco era muy responsable y muy respetuoso de la identidad peronista de muchísimos sectores trabajadores. En la década del 70, ya con lo que significaba las asambleas obreras y con dos experiencias extraordinarias, una de ellas parida aquí en nuestra tierra, en nuestra querida ciudad de Villa Constitución, cuando se tomaron las fábricas, cuando se ganó frente a la burocracia de la Unión Obrera Metalúrgica con la lista marrón encabezada por Alberto Piccinini. Tosco vino de la Ribera, allí en Villa Constitución, lo acompañaron otros grandes dirigentes clasistas y populares que tuvo la Argentina, como René Salamanca, entre otros, Néstor Moglia,
era el secretario general del Sindicato Obreros y Empleados Petroquímicos Unidos, que logró la toma y el control de la producción de pasa petroquímica Argentina Sociedad Anónima en Puerto San Martín desde el 26 de julio de 1974 al 22 de agosto del 74. Allí estuvo también Agustín Tosco como la expresión de un sindicalismo que venía de aquella resistencia peronista, que no quería a los burócratas que terminaron siendo colaboradores de la dictadura, aquellos que habían sido los que parieron los programas de Huerta Grande, el programa obrero de la falda, el programa de la CGT de los argentinos, que tuvo un tipo muy luminoso en estas tierras, que fue el colorado Héctor Quagliaro. Después de la muerte de Perón, el 1 de julio del 74, la cosa se pone densa, y en esa Córdoba que él amaba tanto, el 28 de enero del 74, meses antes de la muerte de Perón, se produce el golpe de Estado contra aquel gobierno popular de la izquierda peronista de Obregón Cano y Atilio López, que era otro de los dirigentes sindicales de ese extraordinario movimiento insurgente que fue el Cordobazo. Los hijos del Cordobazo y del Rosariazo parieron, en definitiva, la militancia revolucionaria de los años 70, que en el mejor homenaje a la idea de la revolución dieron sus propias vidas individuales en pos de una igualdad que todavía seguimos peleando. En 1975, ya con Tosco en la clandestinidad, su palabra, su referente, sigue siendo absolutamente un sitio obligado, más hoy que nunca, en donde una vez más vemos escuchar todas las maldiciones contra los dirigentes sindicales como si todos fueran lo mismo, y en definitiva muchos siguen el paso de aquel tipo extraordinario que nació en el 22 de mayo, en la metáfora del cabildo abierto, que terminó piantando hacia la pampa de arriba, pero que sigue vivo en las necesidades de muchas trabajadoras y de muchos trabajadores, que es el grito de piedra, que es el querido Agustín Tosco. Muchísimas gracias, señor presidente. Muchas gracias, diputado.